Jueces capítulo 9. Déjenme lo ubico para agarrar el hilo. Si se fija ahí, la Biblia tiene un subtítulo, bueno, al menos mi Biblia, que es la Reina Valera 60, tiene un subtítulo que dice Reinado de Abimelech. Y yo le puse a esta parte de la Sagrada Escritura el usurpador que fracasó, porque realmente, aunque reinó, fue un fracaso su reino desde que empezó. Entonces nosotros vimos la semana pasada cómo este hombre, que era hijo de Gedeón, también conocido como Jerobal, quiso reinar, aunque a él no le correspondía hacerlo. Su padre había sido juez de Israel, pero había tenido muchos hijos Gedeón, y no era Abimelech el que pudiera seguir como gobernante. Además, Abimelech era hijo de una concubina. Y él no tenía realmente por herencia, no tenía esperanza de ser gobernante de Israel. Entonces, ¿qué hace él? Hace un complot para exterminar posibles obstáculos. ¿Quiénes eran los posibles obstáculos? Sus hermanos. Entonces va a la casa de su madre, que no era la madre de los otros. Su madre ya había muerto, pero él va a la familia de su madre, a la ciudad de Siquem, y les hace la pregunta de retórica, pudiéramos decir, porque les dice: ¿qué será mejor, que los gobierne 70 personas o que los gobierne un solo hombre? Entonces la respuesta de ellos, pues, lógicamente, hubiera sido muy parecido a lo que nosotros hacemos también, pues que nos gobierne un hombre. Es mejor, es lo más lógico. Pero ahí fue con trampa. Sí, pero a ellos les gustó esa trampa. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser de alguna manera los beneficiados. Iban a ser los que iban a aportar el dinero para la candidatura de este hombre, que no tuvo candidatura, pero hizo, por ejemplo, en vez de una candidatura, fue y contrató personas ociosas, personas vagabundas, y las usó para atraer a sus 70 hermanos. Los usó de sicarios para atraer a sus 70 hermanos y matar a uno por uno en una piedra. Así de que él mata a todos sus hermanos, con excepción de uno que se le escapó. Y este que se le escapó era el menor, Jotam. Y este que era el último de los hijos de Gedeón es el que toma en sus manos la justicia, pero una justicia pacífica, porque él no pelea contra Abimelech, sino que sirve simplemente como instrumento de Dios para vaticinar. La palabra vaticinar quiere decir para advertir lo que va a pasar. Cuando se habla de la palabra vaticinar, es una advertencia de algo que te va a pasar en el futuro. Entonces, Abimelech es elegido rey en Siquem, y Jotam, el hermano menor de Abimelech, habla a los de Siquem desde un monte, desde el monte Gerizim, respaldándose, cuidándose, porque él no quería que lo atraparan. Entonces, desde el monte él tenía dominio de vista para saber si alguien iba corriendo a tratar de agarrarlo. Él actúa con inteligencia, ¿verdad? Y da un mensaje a todos los de Siquem, al menos a los que oyeron eran los encargados de dispersarlo a los demás. Y aparte de la inteligencia, pues vemos en este Jotam valor, porque a pesar de todo se estaba exponiendo fuertemente, porque después de esto tuvo que esconderse. Me imagino que si lo encontraban ya sabemos qué le pasaría. Lo mismo que le pasó a sus 70 hermanos. Les habla del problema que tienen ahora por elegir a quien no se debía
Y para ilustrarlo de una manera clara, hermosea su discurso con una parábola. ¿Quién se acuerda de la parábola? Y con esto voy a atrapar la atención de ustedes. ¿Quién se acuerda de la parábola? No, yo de los árboles y no sé qué. No, Pero, no me acuerdo bien. ¿quién se acuerda del proceso de la parábola? Pues básicamente fue y le dijo a uno de los, no me acuerdo si era el árbol o la flor que se quería arenar, y así fue hasta que llegó hasta la espina, la que no. La zarza. Ajá. Y le preguntó y aceptó y aceptó. Ok, primero fue con una aceituna, ¿no? ¿Cómo se llaman? Con un olivo. Y luego fue después con una higuera. Y después fue con una vid. 3. Y por último fue con la zarza. Okay. La zarza aceptó. Pero la zarza dijo, pero tienen que acobijarse conmigo. Y el que esté en contra mí, o sea, el que no esté conmigo, va a ser quemado. Eso fue lo que la zarza puso como condiciones. Entonces, de esa manera, Jotam está advirtiendo la suerte que les espera a los que elijan, o a los que eligieron más bien, porque ya lo habían elegido a Abimelech por rey. ¿Verdad? Posiblemente uno de los hijos de Gedeón era el olivo, ¿verdad? Otro era la higuera, otro era la vid, pero Abimelech era la zarza. Entonces, un hijo de Gedeón no se preocupó por gobernar, pudiendo haberlo hecho. Otro hijo de Gedeón no se preocupó por gobernar, pudiendo haberlo hecho. Y otro hijo no se preocupó por gobernar, pudiendo haberlo hecho. Pero el que no tenía que preocuparse por gobernar fue el que lo hizo. Sí. Y no se trataba de que cualquiera de los hijos de Gedeón podía gobernar, sino que se trataba solamente de uno, de dos o de tres que pudieran gobernar. Pero no Abimelech. Ni siquiera Jotam, que era a lo que vemos un hombre justo. Entonces el versículo 15 y 16 del capítulo 9 dice: y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. ¿Y cuál fue la obra de las manos de Gedeón? ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que hizo Gedeón? Gedeón en el capítulo 7 y 8 libró a los israelitas de la mano de Madián. Y Madián se había asociado con Amalek, de tal manera que eran los madianitas y los amalecitas en contra de Israel. Dice el versículo 17: porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de las manos de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. O sea, es vuestro hermano. Dice Jotam, lo han puesto porque es hermano de ustedes. Cuando dice la palabra vuestro, no está diciendo mi hermano, está diciendo el hermano de ustedes. O sea, de sangre era hermano de ellos, porque ellos eran familiares de la mamá. Aunque sí era hermano de Jotam, era medio hermano de Jotam. ¿Pero por qué lo escogieron? Porque era de ellos, era de la sangre de ellos. ¿Sí? Y el versículo 20
bueno, el versículo 19 dice, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboal, con Jerobaal y con su casa, dice, bueno, pues que gocen de Abimelech y que Abimelech se goce con ustedes. Pero, si no, dice, salga fuego de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y ahí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu. Aquí empieza la decadencia de Abimelech. Comentarios o preguntas hasta aquí, por favor. Estamos en Jueces 19. Para nuestro hermano Nicolás que acaba de llegar. Jueces 9, perdón. Y ahorita vamos a empezar con el versículo después el 22. 22 y luego le ponemos una rayita. ¿Qué significa esa rayita? Del 22 en adelante. ¿Ok? Entonces, dice la palabra de Dios que Jotam huyó y se fue a Beer, me imagino una ciudad cercana, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Y luego dice el versículo 22 que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años. O sea, vamos a decir que su gozo duró 3 años. Y el gozo de los de Siquem duró 3 años con Abimelech. Pero hay algo muy curioso que siempre sucede, amados. Cuando algo no se hace de acuerdo a lo que es correcto y se tiene éxito, digo entre comillas porque ese éxito es malo, es destructivo. Entonces, así como empezaron mal para llevar a cabo algo que no era correcto, así mismo va a llegar el momento en que van a hacer otra vez algo incorrecto. Entonces, ¿a quién se está confiando Abimelech? Abimelech se está confiando a personas que por conveniencia propia, más que por conveniencia de todo Israel, sino por conveniencia de ellos nada más, escogieron a Abimelech como rey, estuvieron de acuerdo con él. Y a la vez Abimelech se hizo aliado de ellos con el propósito de que le dieran los fondos necesarios para poder llegar al trono de una manera incorrecta. ¿Cuál es el resultado? Así como ellos actuaron incorrectamente, tanto Abimelech con ellos, usándolos a ellos, y ellos aprovechándose para ser beneficiarios de él o de ese reino, ahora que está en función y que todo va caminando más o menos correcto, viene otra vez el pensamiento de lo incorrecto, y esto es traición. Lo que va a hacer Siquem es tratar de traicionar a Abimelech. ¿Mande? Los dos se usaron. Sí. Sí, y empieza un complot, porque como que algo ya no les gustó a Abimelech y ahora están poniendo su mirada en otra persona, y entonces quieren hacer lo mismo. Así como Abimelech lo tomaron de una manera corrupta, así quieren hacerlo con el siguiente. ¿Okay? Entonces, imagínense algo muy importante. Jotam, siendo un hombre valiente, que puso el pie sobre la sies, o sea, les dijo lo que iba a pasar. Y Jotam, esperanzado en Dios, porque ¿en quién más? Esperanzado en Dios. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de paciencia para que Jotam viera
lo que él mismo había profetizado. ¿Cuántos años? 3. Dice Santiago que la paciencia del labrador de la tierra es probada porque él prepara la tierra, limpia el monte, abre la tierra, planta la semilla, con cuidado la cuida, pero no ve el fruto inmediatamente, sino que con paciencia espera el fruto. Él espera la lluvia temprana, la lluvia tardía, y con paciencia espera el fruto de lo que sembró. ¿Verdad? No se desespera diciendo, pues hoy sembré y mañana quiero ver algo, sino que él sabe que a los meses. Bueno, esa es la paciencia del labrador de la tierra. La paciencia de Jotam superó eso, porque él esperó 3 años, hermanos. 3 años. Y esto es una situación muy buena para nosotros, es una lección excelente para nosotros, para que nosotros aprendamos que cuando somos impotentes para remediar alguna mala situación, si la ponemos en manos de Dios, tenemos que ser pacientes y a su debido tiempo Dios dará la solución. Aquí tuvimos una lucha muy grande al principio de nuestro trabajo en este lugar, en esta área. Y todavía hay mucho daño de lo que se hizo desde un principio. Cuando yo descubrí el mal, lo expuse, no me creyeron, lo puse en manos de Dios y dije, no me queda más que esperar 3 años luchando arduamente en contra del error. Hasta que llegó el momento que el mal, de repente, sin que nosotros lo esperáramos, de repente no, pues ya se fue. ¿Por qué? No sabemos. El punto aquí es la paciencia. ¿Cuánto tiempo se esperó? 3 años. Dice el versículo 24. Bueno, el versículo 23, perdón, porque el 22 fue el que leímos al último. El versículo 23 dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Para muchos es extraño esta narración porque dice que envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. O sea, Dios envió un mal espíritu. A ver, que alguien me explique, dijo el comediante. ¿Cómo que Dios envió un mal espíritu? ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Que no es el padre de las luces? Es el padre de los espíritus y es el padre de las luces. Pero él envió un mal espíritu. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios, hermanos? Dios actuó, hermanos. Actuó para que hubiera enemistad entre ellos. Pero no lo hizo manejando la voluntad o la mente de ellos, sino que realmente ellos tenían esa idea y Dios la permitió. Como lo mismo con el faraón, ¿no? Cuando dice que Dios endureció el corazón. O sea, no era porque Dios agarró el corazón de Faraón y lo trabajó de manera que lo hizo duro, no. Dios sabía que el corazón del Faraón era duro, entonces Dios permitió que esa dureza de corazón ayudara para que sus planes siguieran caminando. Pero me recuerda a una situación muy curiosa aquí en la historia de Gedeón, capítulo 7, versículo 21 y 22. Por favor, fíjense cómo Gedeón derrotó a sus enemigos. Capítulo 7, 22 y 23. ¿Cómo dice allí, por favor? Jueces 7, 22 y 23. Mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Mehola, del Tabar. Se reunieron entonces los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manases, y persiguieron a los de Madianitas.
¿Usted cree que Dios agarró la espada de cada uno de ellos y la puso en contra del hermano o del compañero de milicia? No, ¿cómo lo hizo Dios? Con la confusión que causó. ¿Cuál fue la confusión? Eran miles y miles de personas que iban a pelear en contra de los israelitas. Pudiéramos hablar de más de 100,000. Es más de 100,000. Contra 300 hombres que llevaba Gedeón. Entonces Dios le dice, vas a hacer esto, Gedeón. Y Gedeón sigue al pie de la letra las instrucciones de Dios. Entonces toma un escuadrón, Gedeón, de 100 hombres y divide otros 100 en un lado y otros 100 en otro lado. Y llevan las antorchas escondidas en unas tinajas. Y entonces cuando Gedeón les da la instrucción, gritan todos a una, rompen las tinajas y se alusa. Imagínense la cantidad de luz con 300 teas enfocadas a un mismo lugar. Entonces despiertan los soldados enemigos, todos destanteados, y no hayan qué hacer. Y entonces se matan entre ellos. En ese sentido Dios puso la espada de uno contra el otro porque causó confusión en ellos. Entonces cuando dice acá en el capítulo 9 acerca de Siquem y de Abimelech, no es que él haya agarrado un espíritu y le haya dicho entra en Abimelech y tú entra en los de Siquem, no. Simplemente por la mala actitud de ellos, Dios la usa para que entre ellos se destruyan. Y Dios sabía eso porque Dios ve el futuro, hermanos. Por eso lo pudo profetizar por medio de Jotam. No sé si me explique. Si hay preguntas o comentarios acerca de esto. Por eso Dios lo pudo profetizar por medio de la parábola de Jotam. Porque Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Entonces Dios permite un espíritu de enemistad, un espíritu de traición. Es maligno, es perverso, es un espíritu de Satanás. Porque de ahí viene esto, la traición. Y dice el versículo 24, el 23 dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. O sea, ahora Dios está llevando a cabo su venganza. Porque Dios es un Dios de venganza, es un Dios vengador. Él dice, la venganza es mía, yo pagaré. Y el hecho de que hayan matado a 70 hijos de Gedeón, a quien Dios apreció mucho, pues fue una ofensa muy grande para Dios. Y ahí empieza a cobrar. El resultado pues de lo que hizo Abimelech y lo que hicieron los de Siquem empieza a tener resultados que solamente se logran cuando alguien usurpa las funciones que no le corresponden. Versículo 25, y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechanzas o acechadores, y esos acechadores robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. O sea, los de Siquem empiezan a ser bandoleros, de tal manera que empiezan a asaltar a mercaderes y todos los que pasaban por ahí. Entonces llega a oídos de Abimelech. Y luego dice, aquí entra en función un personaje llamado Gaal, hijo de Ebed, que es el supuesto sustituto de Abimelech. Dice, Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. O sea, ellos venían de otro lugar, pero se pasaron a la ciudad de Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Fíjese, pusieron la confianza en Gaal, hijo de Ebed. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Se pusieron hasta la coronilla
y ya al punto ya borracho empezaron a soltar la lengua. Bueno, nosotros ya no queremos a ese tipo, ¿verdad? Ese tipo ya no nos gusta, ya nos cayó mal. Queremos cambiar. Y entonces le dan la confianza a Gaal, hijo de Ebed. Dice el versículo 28, y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech? Ni siquiera conocía a Abimelech. ¿Y qué es Siquem? Para que nosotros le sirvamos. No es hijo de Jerobal y no es Zebul, ayudante suyo. Zebul era el gobernador de Siquem. Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero que no le hemos de servir a él. O sea, este hombre está de acuerdo con los de Siquem y dice, es mejor servir a alguien de Siquem en vez de servir a este hijo de Jerobal. Dice el versículo 29, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech. Ahí está siendo presuntuoso, ¿verdad? Un hombre al estilo mexicano, ¿cómo se dice? Echando habladas, ¿verdad? Y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Sabul, recuerden, Sabul era gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Sabul no estaba de acuerdo con ellos. Zebul no estaba de acuerdo con ellos. Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. ¿Y qué pasó? Levantándose pues ahora de noche, tú y el pueblo que están contigo, pon emboscada en el campo, ¿verdad? Está Zebul mandándole mensajero a Abimelech y le está diciendo cómo puede emboscar a sus enemigos. Dice el versículo 33, y por la mañana al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él, o sea, el enemigo y el pueblo que está con él, salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. O sea, Zebul, como gobernante de la ciudad, sabía cómo podía Abimelech vencer este golpe de estado que se había levantado en contra de él. Y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías, o sea, 4 pelotones de soldados. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. O sea, venía toda la gente de Abimelech, hermanos, desde los montes. Y este hombre que era el que iba a pelear contra Abimelech, ve movimiento y dice, ahí vienen como hombres. O sea, se veía, haga de cuenta, es que cuando usted ve un ejército desde lejos, que viene, que cierra todo el área de su vista, usted no puede creer que sean personas. Usted más bien ve como que se está moviendo la tierra, como que se están moviendo los montes, porque el ejército trabaja como un solo hombre. Entonces marchan al mismo paso y se mueven igual. Entonces dice, es que yo veo como dice, no, hombre, tú estás viendo la sombra de los montes y los estás viendo como si fueran hombres. Y volvió Gaal a hablar, versículo 37, y dijo, he ahí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, recuerden que Zebul estaba de acuerdo con Abimelech y estaba en contra de Gaal, pero Gaal no sabía. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Le dice Zebul a este hombre, a Gaal. ¿No es este hombre no es este pueblo al que menospreciaste? Y luego le dice, sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, pobrecito. Nomás para andar de valentón, tuvo que hacer frente a sus habladas.
Mas lo persiguió Abimelech, dice el versículo 40, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, otra ciudad, y Zebul, que era el gobernador de Siquem, echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Párale, largo de aquí ya, váyanse con su hermano allá, que salió huyendo como un cobarde. No los quiero ver aquí, como en las películas del oeste, ¿verdad? Que no quieren a los forasteros. Dice el versículo 42, y aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech. Ahí Abimelech está hinchado como un pavo real porque dominó este golpe de estado, logró vencer este golpe de estado. O sea, Abimelech salió victorioso de esta traición. Aunque lo traicionaron, él fue el que venció. Dice el versículo 43, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Y dice, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu. Note cómo el escritor habla de lo que hizo Abimelech y su gente. Acometieron con ímpetu, o sea, con una fuerza, con unas ganas tremendas. Y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Versículo 45 en adelante, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló a la ciudad y la sembró de sal. O sea, todavía le echó sal como maldición. ¿Sabes que la sal es un símbolo muy fuerte todavía en nuestros tiempos para mucha gente? Nosotros en nuestros changarros, bueno, al menos en uno nos fueron y nos echaron sal allá afuera. En otro nos echaron un pájaro muerto. Una gallina negra, sí, muerta, ahí la aventaron en la puerta. Todavía gente, como por la ignorancia de la palabra de Dios, gente vive en este mundo todavía, en este mundo de superstición. Una panadería, ¿verdad? Una panadería. Y sí, fue aquí. Pues por eso no fue mal, chaparra. Entonces Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad, versículo 45, y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Versículo 46, cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, una rama grande, y levantándola la puso sobre sus hombros, y le dijo a los que iban con él, al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacerlo como yo. O sea, ahora todos los soldados iban a llevar una rama en sus hombros. Y dice el versículo 49, y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron. Y murieron como unos 1000 hombres y mujeres. ¿Cómo los mató Abimelech? Prendiendo fuego. ¿Qué fue lo que dijo Jotam en la parábola de los árboles? Que iba a venir fuego si no estaban con ella. Si no estaban con la zarza, iba a venir fuego sobre ellos. Entonces quemó estas ramas, ¿verdad? Y me imagino que muchos murieron intoxicados por el humo, porque estaban encerrados. Quizás otros murieron quemados. Dice el versículo 50, después Abimelech se fue a Tebes, otra ciudad, y puso sitio a Tebes, queriendo hacer lo mismo que hizo con Siquem. Va a Tebes, la toma, dice, y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. ¿Y qué pasó? Vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Iba a hacer lo mismo que hizo
con el templo de Siquem. Mas una mujer, dice el versículo 53, dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Oh, es triste, hermanos. Un hombre que había vencido a tanta gente, que había vencido la traición, que había quemado toda una ciudad, matando a toda su gente, hombres y mujeres. Es chistoso que este hombre tan guerrero, tan asesino, tan canalla, ¿cómo murió? ¿Cómo murió este hombre? Dice que él estaba bien enfocado, préndanle fuego y que se ahoguen todos los que están encerrados ahí. Y la mujer, mire, agarró el pedazo de piedra y nomás la dejó caer así. Imagínense. Dice que le quebró el cráneo. Y él se sintió muy avergonzado, porque alcanzó a decir, entonces llamó apresuradamente, versículo 54, a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. O sea que con la pedrada quedó moribundo. Y todavía alcanzó a hacer su última voluntad, ¿no? Que me mate mejor un soldado. ¿Y sabía usted que este dicho se siguió diciendo? En alguna ocasión que leí yo más adelante se cita, dice, así como una mujer mató a Abimelech. O sea, lo que él no quería que se dijera, es lo que quedó más resaltado. Entonces entendemos todo este trabajo de Abimelech por seguir en el poder. Cómo se afanó, cómo se preocupó. Y al final del tiempo Dios usó a una mujer para exterminarlo, para minimizarlo completamente. Versículo 55, cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Versículo 56, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Moraleja. Hemos conocido, quizás hemos escuchado de personas que usurpan el poder, llevando a cabo una función que no les corresponde porque no fueron escogidos, no fueron elegidos, no son los que deben de estar ahí. Y vemos que mientras están en el poder hacen destrozo y medio. Recuerdo un caso de un presidente allá en los 80s que ganó por medio de un fraude electoral. Hizo un fraude electoral, ganó, y para afianzarse lo primero que hizo fue meter presos a personajes importantes de la historia de México para decir, este hombre tiene mucho poder, para afianzarse en su poder, un poder que no le había dado la gente, que no le había dado el pueblo, que él lo había tomado. En el 2006 pasó lo mismo. Se robaron los votos del ganador y pusieron a otro ganador que no era. Mandó una guerra contra México, donde mandaba soldados a todas las ciudades de México sin sueldo. Y así que los soldados se convertían en los hambreadores del pueblo, que llegaban a los negocios, a las casas, se metían, decían aquí hay droga, y lo único que se fijaban ellos dónde estaba el dinero para llevarse. O se llegaron a llevar personas secuestradas para cobrar rescate, especialmente cuando veían a una persona que tenía un buen carro, una buena troca, una buena casa, decían aquí hay dinero. Y fue un destrozo tremendo en México, hermanos. Ese presidente que usurpó la presidencia
quiso ganarse a los mexicanos, despertando una guerra contra el narcotráfico, pero la guerra era una guerra disfrazada porque realmente él estaba aliado con el mayor narcotraficante de México en los últimos tiempos. Él estaba aliado con el narcotraficante número 1 y el gobierno y ese narcotraficante peleaban contra los otros narcotraficantes y se llevaban en medio al pueblo. ¿Y sabe cómo dijo ese señor que era? Son daños colaterales. Varias veces se le interrogó que por qué permitía tantas matanzas, que tanta gente se estaba muriendo. Él dijo, son daños colaterales. Y ahorita está a punto de ser enjuiciado ese hombre. Destino de Abimelech. El otro del 80 y tantos también. Luego vino este último presidente anterior, que siguió la misma carrera, y ahorita está a punto de ser juzgado. Entonces, esto se repite. Y si no conocemos la historia, nosotros mismos provocamos que se repitan los males. Pero cuando conocemos la historia, nosotros sabemos que tenemos que ser más cuidadosos cuando escogemos quién nos va a gobernar. Yo les agradezco este día su fina atención y espero que esta historia haya ayudado a nuestra vida espiritual y vamos a estar listos para estar allá con nuestros hermanos. Y voy a pedirle a Octavio que nos despida en una oración, por favor, para estar allá con nuestros hermanos arriba. Hermano, pedí por la familia de hermano Guadalupe que falleció. Nuestro hermano Guadalupe falleció, por el que hemos estado orando, hermano de Nuevo León, y también por la familia del hermano Huitláhuac Cepeda, que está reciente también su mujer. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones que nos das. Te agradecemos por el privilegio que nos das de estar aquí y haber estudiado otra porción de tu palabra, Señor. Te pedimos que lo que hayamos estudiado haya sido de provecho y así le enseñamos a las personas que nos rodean. Te pedimos también, Señor, que le sigas ayudando así al hermano que nos trajo esta lección, que le sigas ayudando en su estudio y que le sigas ayudando también en su salud y que le bendigas a él y a su familia. Te pedimos, Señor, también por los enfermos que han sido mencionados, con el hermano Ritagua, que le ayude, Señor, también que le ayudes a las personas que lo rodean, ya que puede que también aparezcan enfermos. Te pedimos también, Señor, por todos los que han sido mencionados enfermos. Te pedimos también por la familia del hermano Guadalupe que falleció. Te pedimos que estés con ellos, que les confortes, ya que está en un momento triste y difícil. Te pedimos que les ayudes, Señor, para que ellos puedan seguir con ánimo hacia adelante. También te pedimos, Señor, que estés con aquellos que no pudieron estar aquí, tú sabes las causas. Te pedimos también que estés con aquellos que andan flaqueando, que les ayudes, Señor, para que ellos puedan darse cuenta que lo que están haciendo está incorrecto y puedan así venir a ti y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Padre, te damos otra vez por este día que nos das y te pedimos, Señor, que nos ayudes en la siguiente porción, que es el culto, que todo lo hagamos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. También quiero mencionar que, para que lo recuerden en sus oraciones, las oraciones por la familia Baraja, también la familia Baraja, hermanos de Juárez, perdieron a un miembro de la familia, un hermano llamado Daniel Barajas.